Hola, buenas noches. Con el gusto de siempre y como cada miércoles es noche de clave. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro auditorio, como cada semana. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo hoy miércoles 25 de septiembre de 2024. Llegó el otoño a esta parte del hemisferio y también pues llegan estaciones tremendas de las cuales en lo social y en lo político pues vamos a seguir hablando como hemos hecho pues a lo largo del tiempo que llevamos en esta emisión. Hoy nos acompaña un especialista en temas de seguridad, derechos humanos y militarización, y precisamente de ese tema, del de la militarización, queremos hablar. Le damos la bienvenida a Fernando Escobar Ayala de Causa en Común. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes otra vez y un saludo a todos su auditorio. Bueno, pues Gracias. Fernando ya es un amigo de la clave, ha estado con nosotros en otros análisis, pero para aquellos que no sepan mucho de él, él es investigador, es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con líneas de investigación en Sociología de las Violencias, Seguridad Pública y Militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar esta noche con nosotros. Y pues bueno, a entrar en materia directamente, anoche, bueno, en la madrugada de hoy, se terminó de aprobar, digo, ya se veía venir el dictamen este que reforma la Constitución para que a grandes rasgos la seguridad pública quede por completo en manos del ejército, en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al trasladarse todas las funciones de la Guardia Nacional, pues a los militares. ¿Esto qué implica? En términos generales, seguiremos punto por punto para el país. Pues es una pregunta sumamente amplia que, bueno, lo que me gusta de estas conversaciones es que tenemos chance de extendernos durante un poquito más de tiempo, Adelante. pero para decirlo en términos muy generales, yo creo que, digamos, lo que esta reforma termina ya por evidenciar es que desde que se creó la Guardia Nacional en 2019, prácticamente desde el inicio del gobierno de López Obrador, se ha venido cocinando un engaño, ¿no? Referente a la llamada estrategia de seguridad pública y cuál iba a ser la institución o el principal actor encargado de desempeñar esta importante función. Eh, el engaño inicial era que la seguridad pública iba a mantenerse dentro del ámbito de competencia civil, es decir, como una competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras las Fuerzas Armadas iban a continuar desempeñando un rol, digamos, de cooperación, adscrito a criterios de temporalidad, de legalidad, etcétera. La realidad es que ese engaño, pues o esa, digamos, esa primera afirmación, pues nos duró muy poco, ¿no? Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que la Guardia Nacional no era, no es, nunca fue una corporación policial, como lo establecía la ley, sino una corporación militar en prácticamente todos sus componentes, desde el mando hasta la jerarquía, hasta la formación de los elementos, hasta el origen de los elementos. Y pues hoy en día con esto, pues prácticamente, pues digamos, esa mentira que se dijo al principio, pues ya podemos irla enterrando y podemos completamente afirmar que la seguridad pública en el ámbito federal, después de muchos años que estuvimos discutiendo y presentando denuncias contra las intenciones de pasarle al ramo militar, pues hoy en día pues estamos en una situación en la cual todas esas preocupaciones, todas esas acusaciones, pues ya son un hecho, ¿no? Es decir, esto no empieza con esta reforma ya aprobada por la mayoría de Morena, en este caso Fernando. La militarización se ha venido formando desde hace mucho tiempo, pero este gobierno que llegó con un discurso muy diferente, el propio presidente hablaba de la no militarización, muchos de sus funcionarios. Bueno, pues digamos la última gran reforma que empuja
directa de su mano, con su dedo índice, es la de pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Entonces nos viene también a los mexicanos a decir, bueno, pues esto siempre fue todo un show, ¿no? Todo un show, y nosotros a expensas de esto que ha generado el constante, la violación a los derechos humanos. Sabemos de los excesos de que incurrió la Guardia Nacional, también la Sedena, cuando se Ujú. supone que están separadas, ¿no? Pero ahora, bueno, pues va a ser una bola de nieve gigantesca de atropellos y a los derechos humanos. Sí, digamos, esa es solamente yo creo que otra de las consecuencias negativas, ¿no? Que va a tener esta reforma. Bien lo mencionaron al principio, ¿no? Creo que esta contrarreforma tiene implicaciones políticas, sociales, muy importantes, ¿no? Por decirlo menos. Bien lo dices, ¿no? En lo que tiene que ver con los derechos humanos, que esa ha sido creo que justamente el principal argumento que eh, mientras el presidente estaba incluso en la oposición esgrimía para protestar contra la militarización. Eh, pues hoy en día estamos en una situación en la cual la Guardia Nacional, a ver, de entrada, los números que tiene la Guardia Nacional en términos de violaciones a los derechos humanos, la realidad es que son muy comparables, se equiparan mucho a los datos que manejaba la Sedena en los tiempos, por ejemplo, más elevados de la guerra contra el narco. Estamos hablando del sexenio de Calderón. La Guardia Nacional cierra el sexenio con alrededor de 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos son actos, hechos en los cuales está certificado, verificado por la comisión que se cometieron violaciones a los derechos humanos. Otra vez, estos son números muy parecidos a los que el ejército ya estaba manejando en los tiempos más álgidos de la guerra contra las drogas. Es decir, estamos ante una corporación que, como bien lo dices, por el hecho de que nunca se procuró durante este gobierno que tuviera la debida formación y disciplina policial, pues acabaron repitiendo muchos de los abusos que ya se cometían desde las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá de eso, yo te diría, otra de las cosas sumamente problemáticas de esta reforma, y haciendo alusión a por qué creo que nos regresa o termina por cumplir todos esos, digamos, escenarios catastróficos, peligrosos que advertíamos desde que comenzamos a hablar de la militarización, regresa y expande el fuero militar. Es decir, muchas veces se discutió, ustedes seguramente se acuerdan, cuando estaba el tema de la Ley de Seguridad Interior, que desde ese entonces ya se planteaba que las Fuerzas Armadas participaran de manera ordinaria en tareas de seguridad pública y en todo el aparato de la Procuración de Justicia, que era importante que cuando se cometieran actos violatorios de derechos humanos, por ejemplo, esos elementos militares fueran procesados por la justicia civil, no por la justicia militar. Sabemos cómo acabó la historia de la Ley de Seguridad Interior, no se aprobó. Pero en este caso, ya se fija desde la Constitución que el ejército va a recuperar el fuero militar y que se va a extender todo incluso para los elementos de la Guardia Nacional. Y en buena medida, ¿cómo ha funcionado el fuero militar? Nos lo demuestra la experiencia, pues como un salvoconducto para la impunidad. A lo largo de ese sexenio, los reportes oficiales así lo dicen, no existe ningún antecedente, ninguna muestra de que se haya ejercido acción penal o que se haya castigado a elementos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas por participar en hechos violatorios de los derechos humanos. Es decir, todos estos actos son procesados a través de la justicia militar, de tal manera que pues las víctimas, los daños que provocan, pues nunca acaban siendo reparados debidamente hacia las víctimas, ¿no? Entonces, sí, yo te diría, no es nada más que continuemos en esta beta, en esta línea de eh, incrementar la vulnerabilidad de la población por la mayor probabilidad de que los elementos militares violen sus derechos humanos, sino que además se ha establecido ya de manera definitiva una barrera que los va a blindar pues ante todos los tipos de acusaciones que se puedan presentar por estos hechos, ¿no? Hay un tema específico que digo, no recuerdo, igual tú lo tengas más claro, yo no recuerdo que lo tuviera la Ley de Seguridad Interior, aquella de Peña Nieto, que ahora le permite a la Guardia Nacional realizar funciones de ministerio público, de realizar investigaciones directamente sobre delitos, pues del fuero común, lo cual, algo a mí me parece que es sumamente grave, pero y que me lleva a afirmar, y corrígeme si me equivoco, que esta reforma va muchísimo más allá
de lo que pretendieron en su momento Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hasta cierto punto es correcto eso, fíjate, en la Ley de Seguridad Interior no estaba, digamos, plenamente explicitado eso que mencionas, ¿no? Que las Fuerzas Armadas pueden directamente participar en tareas de procuración sí, de procuración de justicia y en tareas de prevención, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La prevención, que siempre tenemos aquí en México un tema con las definiciones, sobre todo en la seguridad pública, nadie sabe y cualquiera que le pregunte te va a decir que no saben a qué se refieren cuando hablamos de prevención en este país, pero generalmente es un tema que se ha limitado, se ha circunscrito al área de las policías, ¿no? Es un tema de instituciones civiles. Hoy en día, con esta reforma, lo que se dice es que las Fuerzas Armadas, pues prácticamente ya van a hacer el trabajo de policías. Las pueden reemplazar sin ningún problema porque están constitucionalmente facultadas para hacer lo mismo, para prevenir, para investigar delitos y todo lo que eso implica, desde presentar a los denunciados ante el Ministerio Público, llevar a cabo investigaciones, no nada más, digamos, a lo que antes se circunscribía la labor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que podría ser coadyuvar, por ejemplo, a la conservación de la escena del crimen, por ejemplo. Hoy en día ya directamente pueden recabar medios de prueba, realizar entrevistas, es decir, lo que generalmente concebíamos como las labores de una policía de proximidad y para lo cual tanto se ha insistido que tenemos que fortalecer el vínculo, la confianza, la preparación, la capacitación de los policías para tratar con la ciudadanía y con las víctimas, pues hoy en día estamos delegando esa función a los militares, los cuales no tienen ningún antecedente de tener el tipo de preparación que se requiere para realizar este tipo de actividades, ¿no? Pues sí. Fíjate, Fernando, que me llama la atención la declaración del que va a ser, ya hoy pidió licencia como senador, Omar García Harfuch, va a ser el que encabece la dirección, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Él, bueno, pues con esta reforma se queda sin 130,000 elementos, de acuerdo más o menos a los conteos que se están haciendo a partir de la reforma. Pero sin embargo, fíjate que dice que la Secretaría mantendrá la dirección de la estrategia anticrimen y seguirá coordinando el gabinete de seguridad. Yo no me imagino pues el verdadero poder, porque sabemos que va a ser una fuerza total con todo el poder y todo el dinero, ¿verdad? Ujú. La fusión de la Guardia Nacional y la Sedena, frente a una Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. ¿Qué opinas? Pues sí, la realidad es que con esto también se debilita mucho a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Es un tema grave que yo creo que lo iremos viendo conforme va avanzando el sexenio. Llama la atención mucho porque, digamos, la selección de un perfil como Omar García Harfuch, por parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que en la Ciudad de México se caracterizó por priorizar el desarrollo policial, por mejorar las condiciones laborales de los policías, por fortalecer las áreas de inteligencia dentro de las competencias civiles, pues hoy en día va a dirigir una secretaría a nivel federal que pues cada vez va a estar menos claro a qué se va a dedicar. O sea, sin un elemento operativo, de fuerza, como van a ser los elementos de la Guardia Nacional, pues no queda claro realmente a qué se va a dedicar la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Se van a dedicar a qué les gusta? ¿A continuar llevando los registros de incidencia delictiva y presentarlos durante las conferencias? Pues está muy bien, pero ¿esto qué tipo de incidencia tiene? ¿De qué manera esto se traduce otra vez en insumos para la actividad policial si no tienes a una fuerza de policial bajo tu mando? Creo que lo dices bien y otra vez, esta es un poco de la incertidumbre que seguramente se irá aclarando conforme avance el sexenio. La realidad es que, digamos, si bien tiene en el papel la dirección, la voz de mando, pues la realidad es que el verdadero poder hoy en día está en manos de la Sedena, ¿no? Bien lo dices, no nada más, digamos, en términos de los elementos que hoy en día va a tener bajo su cargo, ¿no? Que pues es ya de por sí incrementar el estado de fuerza de las Fuerzas Armadas muchísimo, sino también los recursos que estaban en manos de la Guardia Nacional, que también son bastantes, y pues también, por ejemplo, todos los recursos en términos de inmobiliario, de armamento, que la Guardia Nacional fue acaparando a lo largo de estos años. Es decir, estamos empoderando a las Fuerzas Armadas todavía más en términos de número, de armas, de extensión territorial y pues también de capacidad de decisión, ¿no? Dentro del gabinete de seguridad, en este caso adscrito al Poder Ejecutivo, ¿no? Pues está bien, digamos, que el secretario pueda seguir teniendo una voz de mando, pero la realidad es que la última palabra lo van a hacer quienes tengan todos los elementos en su poder, ¿no?
hay mucha gente que no comprende cuál es el problema o el verdadero riesgo de la militarización. Dicen, pues, ¿qué problema hay de que los militares se dediquen a las tareas de seguridad? Sí. Pero van a hacer tareas, como, van a ser policías, van a ser fiscales, y en una de esas van a ser hasta jueces, Mm. porque pues con la reforma judicial, y también te lo quería preguntar por ahí, ¿qué implicaciones tiene ahora sí que todo el conjunto para lo que es la procuración, impartición de justicia y como tal la promoción de los derechos humanos, cuando pues sabemos que a los militares eso no les tiene como que mucha, no les da mucha preocupación eso que se llaman derechos humanos, ¿no? Sí, a ver, yo no quisiera, digamos, aburrirlos a ustedes o a los, ahorita el auditorio con, digamos, una discusión teórica excesiva, pero yo sí creo que en este paquete de reformas hay muchos elementos que apuntan al nuevo Estado mexicano que se va a ir formando, ¿no? Vamos a hablarnos un poco los adjetivos, pero tú ya lo dices. La reforma que ya se aprobó en lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Hoy en día una reforma que plantea la militarización de la seguridad pública y empoderar a las Fuerzas Armadas. Se me olvidó mencionar, la reforma judicial en buena medida debilita la autonomía y la capacidad de decisión de los jueces del país. Y una última que yo creo que también falta por aprobarse y que pocas veces la hemos discutido, y es la reforma en materia de persecución penal, en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Si se acuerdan, es prácticamente la prisión automática. El Ministerio Público, la autoridad competente te presenta ante el juez y te acusa de que cometiste tal delito sin necesidad de medios de prueba. El juez constitucionalmente está obligado, es decir, pierde su autonomía y pierde su independencia judicial, a mandarte a la cárcel. Eso es la prisión preventiva oficiosa, y lo que plantea esta reforma es todavía expandir más el catálogo de delitos que ameritan ese tipo de decisiones judiciales. Yo creo que el nuevo Estado mexicano que se está perfilando es sin duda un Estado en el cual la división de poderes no solo se ve trastocada, sino que en buena medida depende del debilitamiento del poder judicial. Es decir, estamos en un contexto en el cual los jueces de entrada ya no van a ser elegidos con base en los criterios técnicos de preparación de la carrera judicial, sino que van a ser esencialmente decisiones políticas, que hay que también ser muy honestos, en buena medida van a estar controladas por el legislativo y por el ejecutivo. Más aparte, la prisión preventiva oficiosa, ya que lo estaba diciendo, pues va de entrada a ordenarles cómo tienen que dictar sentencias, ¿no? No importan los medios de prueba, no importa aquí la independencia judicial, no importa lo que se ha estado muchas veces insistiendo con todas las reformas que se han hecho al proceso de impartición de justicia, con la oralidad de los juicios, etcétera. Todo eso ya no importa. Lo que dice la Constitución es que el juez tiene que dictar la sentencia que la Constitución diga. Y finalmente, bien lo dices, al final acabamos otorgando buena parte de la responsabilidad de la seguridad pública a una institución que no conoce de cómo se hace el trabajo de seguridad pública, porque simplemente no es policial ni está preparada para la investigación de delitos, y que aparte puede actuar con buenos márgenes de impunidad gracias al fuero militar. Es decir, estamos en buena medida, yo creo, fortaleciendo, digamos, el poder coercitivo de castigo del Estado mexicano, eliminando los contrapesos en el poder judicial y en la Constitución que garantizaban a los ciudadanos un margen de respeto y de ejercicio de sus derechos. Y todo esto, pues fortaleciendo, también yo diría aquí muy importante, pues a nada más y a nada menos que el Poder Ejecutivo. Porque al final de cuentas, ha sido en buena medida el argumento con el que el oficialismo quiere defender todas estas reformas. La presidenta Claudia Sheinbaum va a ser quien va a tener la última voz de mando sobre las Fuerzas Armadas en su calidad de comandanta suprema de las fuerzas del Ejército Mexicano. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran a este estado que está perfilando. Yo, la verdad, todavía no lo conozco. Pero lo cierto es que si estamos hoy en día ante un nuevo país en el cual el poder político cada vez se centraliza más en el poder ejecutivo, usando las Fuerzas Armadas como su principal instrumento, y en detrimento de otro montón de instituciones que conformaban el edificio de lo que anteriormente conocíamos como la seguridad pública. Las policías estatales y municipales y los juzgados del país, además de la Suprema Corte. Fernando, con el atropellamiento ya que estamos viendo del Poder Judicial, con el empoderamiento de la Defensa Nacional, ¿qué
¿qué podemos esperar, por ejemplo, de los tratados internacionales que México tiene? Bueno, espero que todavía tenga, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos esperar ahora sí del exterior en torno a este tema? Pues mira, va a estar muy buena esta discusión. Los límites de mi conocimiento jurídico, sobre todo con lo que tiene que ver con la ley internacional, son un poco limitados, pero lo que sí es cierto, de lo que yo he platicado con gente que sí es experta, es que nos vamos a topar con múltiples denuncias de inconvencionalidad, es decir, con una nueva legislación mexicana que pues, no va a respetar lo que se establecía en los tratados internacionales que el propio Estado mexicano ha firmado. Yo te menciono una muy importante y que creo que era hasta cierto punto uno de los pequeños remanentes de luminosidad que quedaban, por ejemplo, cuando se fundó la Guardia Nacional. Por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por órdenes, pero por una sentencia que ellos fijaron, derivado de un caso que se llevó ante estos tribunales, se establecían los límites legales, jurídicos, bajo los que tendría que funcionar o coadyuvar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que estuvieran circunscritas a límites de tiempo, para casos extraordinarios, con los debidos mecanismos, digamos, de rendición de cuentas. Todo esto se fijó en uno de los artículos transitorios de la Guardia Nacional y era una de las cosas que, incluso se acuerdan, le permitían al presidente decir que las Fuerzas Armadas estaban actuando simplemente como coadyuvantes y por un margen de tiempo definido, que en su momento se había establecido que era, si no me equivoco, para 2024. Después ese plazo se volvió a extender. Lo que pasa ahora con esta reforma es que, digamos, ese candadito jurídico que se había establecido para limitar y regular el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ya no existe. Hoy en día nada más se menciona que el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas de manera ordinaria. Nada más. No sabemos de qué manera se puede regular eso, de qué manera se le puede llamar a rendir cuentas al presidente o a las Fuerzas Armadas. Todo esto, digamos, son nuevos limbos jurídicos que uno esperaría que con la debida legislación secundaria se pudieran subsanar. Que, por ejemplo, el Congreso definiera cuáles van a ser sus facultades para poder llamar a comparecer a los secretarios de la Defensa o para poder investigar, por ejemplo, a los elementos militares o de la Guardia Nacional que cometan violaciones a los derechos humanos. Pero la realidad es que, y aquí importa mucho la coyuntura política, pues se antoja muy complicado, ¿no? Que este tipo de legislación pues sea una prioridad, ¿no? Hoy en día en la legislatura actual. Sí, no, todo lo contrario. Y yo quisiera insistir un poco en eso que mencionaste, de que se está aumentando significativamente el poder coercitivo del Estado. Que eso a mí me suena a un sinónimo de un Estado autoritario, un Estado que va a utilizar todas las armas, literalmente, que tenga a la mano para mantener un control, porque finalmente esto lo que busca es mantener un control social, ¿no? Sin embargo, pues lo que hemos visto, y creo que desde ahí se tendrá que partir para señalar si una reforma de estas es adecuada o no. Lo que hemos visto es que desde que se implementó la estrategia de militarización de la seguridad, desde el año 2007 o finales de 2006, Sí. ha fracasado. Lo que hemos tenido es casi 500,000 muertos en todo este tiempo, en estos 18 años. ¿Cómo insistir en una estrategia que no ha dado en realidad resultados para lo que se supone que se echó a andar y que se ha mantenido durante 3 sexenios y ya vamos para el cuarto? Sí, yo te diría, ahí es otra vez, creo que es un problema muy fuerte de definiciones, ¿no? Lo que comentaba, al menos en lo que tiene que ver con la seguridad pública, carecemos de un montón de directrices claras, sobre las cuales sobre todo se puedan construir instituciones competentes. En buena medida creo que todo siempre se ha basado sobre un montón de retórica, ¿no? Desde un comienzo se hablaba, por ejemplo, de que la militarización era indispensable para detener la amenaza de las drogas. Nunca quedó claro cuál es esa amenaza de las drogas e incluso yo te diría, nunca se ha querido reconocer, en buena medida porque nos chocamos contra esa pared inamovible que es Estados Unidos. La verdadera amenaza no son las drogas per se, sino el régimen regulatorio de las drogas que genera tanta violencia y tanta inestabilidad en los círculos criminales. Después, otra vez,
durante el sexenio de Peña Nieto, esta retórica, si bien desapareció un poquito, se reemplazó un poco con la retórica del país en llamas, que si sacaba a los militares que ya estaban muy instalados después de un sexenio con Calderón, pues prácticamente se entregaba el país a la delincuencia, y en buena medida yo te diría, creo que esta retórica pues fue lo que incentivó tantos numerosos casos de atrocidades que conocimos durante el sexenio de Peña Nieto, ¿no? En las que estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas, Tlatlaya, Ayotzinapa, etcétera, porque lo que había que combatir eran los malos. Y hoy en día, con López Obrador, la retórica creo que ha cambiado mucho y en buena medida se ha tornado más celebratoria que nunca, ¿no? Y creo que esa es, digamos, uno de los principales diques o impedimentos que quizás cuestan al grueso de la ciudadanía reconocer para poder eh, denunciar quizás como debería ser este proceso de militarización que estamos viviendo, ¿no? Tenemos una retórica avasalladora que sobre todo lo que premia, lo que elogia de las Fuerzas Armadas parecen ser atribuciones que las diferencian de las policías acusadas de corruptas, de ineficaces y del grueso en general de la administración pública, ¿no? Es una corporación leal, disciplinada, patriótica, todo, insisto, toda esa es la retórica con la cual López Obrador se ha dirigido a las Fuerzas Armadas. Eh, y otra vez, habla de lo importantes que son los imaginarios sociales, ¿no? Muchas veces nos guiamos no por los hechos en sí, ¿no? Sino por la representación de los hechos. Eh, y entonces, digamos, partiendo un poco de esta sinapsis, de esta psique, pues no somos capaces todavía como ciudadanía, digamos, como país, pues de reconocer las consecuencias de los cambios institucionales que nos están viniendo encima. Yo haría aquí otro último apunte. Más allá, digamos, de los imaginarios ciudadanos y del problema de las definiciones, creo que sigue habiendo un problema muy importante de lo que tiene que ver con los objetivos de las instituciones que construimos para encargarse de la seguridad pública. Uno de los problemas que aquí en Causa en Común más hemos denunciado en nuestros análisis sobre la Guardia Nacional es que nunca quedó claro qué iba a hacer la Guardia Nacional. En buena medida, buena parte del sexenio se dedicó a construir desde cero a una nueva institución, sí, con un elevado componente militar, pero que prácticamente pasó a demoler a lo que ya existía con la Policía Federal, sin que nunca se sentaran a definir qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional. Ahí están, por ejemplo, los reportes del INEGI. La Guardia Nacional simplemente no está preparada para participar en las tareas de Procuración de Justicia porque nunca se le preparó para eso. Por eso no lleva a cabo las detenciones que necesita hacer, por eso no lleva a cabo las presentaciones ante el Ministerio Público, no investiga. Llama la atención mucho que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum y una de sus propuestas sea fortalecer las capacidades de investigación de la Guardia Nacional. O sea, hagan ustedes el favor. Pues habla de una corporación pues, que simplemente nunca hizo en 6 años aquello que debió de haber hecho, que eso es participar en las tareas de procuración de justicia, ¿no? Entonces, otra vez, las definiciones en política importan mucho y en este caso, en lo que tiene que ver con la seguridad pública, desgraciadamente llevamos 3 sexenios sin definiciones claras y sin instituciones que sean capaces de convertir esas definiciones en objetivos y en actividades efectivas, ¿no? Para cumplir esos objetivos. Fernando, me parece algo muy importante el debilitamiento, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. eh, no se compara con lo que puede pasar a nivel estatal y municipal, con un problema añejísimo que tenemos, ¿no? Con los presuntos policías municipales y estatales en los estados, más allá, sobre todo con gobiernos de corte autoritario, corruptos y demás. Entonces, yo creo que esa parte también, pues, viene muy mal. Sí, a ver, me gustó un poco el comentario que sea Aurelio, ¿no? Porque él a lo mejor se atreve, no tanto como yo, a llamar, digamos, a esto que está conformando como un Estado autoritario. Yo no sé todavía, fíjate, lo que yo veo es más que un Estado, que si nos imaginamos un Estado es generalmente como, digamos, como que una estructura bien organizada, en la cual, digamos, hay como que pilares sobre los cuales se mandan y se obedecen órdenes. Yo lo que veo más que un Estado, pues es un estado de cosas, ¿no? En el que pulula sobre todo el autoritarismo, eso es muy cierto, pero en buena medida por la inexistencia de instituciones sólidas, preparadas, que puedan respetar lo que dicen las leyes, ¿no? Que puedan actuar con legalidad. Me llama la atención lo que dices porque tienes razón, este estado de cosas en el cual pulula la autoridad
varía mucho dependiendo de la parte del país que se mire, ¿no? Desde luego, hay regiones, hay entidades del país en las cuales la debilidad institucional que, por ejemplo, se percibe, se nota en la inexistencia incluso de policías municipales, eh, pues acaba siendo reemplazado por medidas de corte más autoritario, ¿no? Por medidas que recurren sobre todo al uso de la fuerza. Pasó, nos dimos cuenta de eso, cómo afecta, por ejemplo, durante el diseño de Peña Nieto, ¿se acuerdan? Con el tema de las autodefensas. Estamos hablando de suerte de organizaciones parapoliciales, paramilitares, que pues, reemplazan al Estado en la impartición y en las tareas de seguridad pública. Eh, estamos ante un México, digamos, fragmentado en el cual existen múltiples contextos en los cuales abunda la debilidad institucional, abunda la pulsión autoritaria y que además yo te diría, creo que son estos los contextos, las zonas del país que en buena medida desde el centro han terminado siendo olvidadas a través de estas medidas de militarización. Aquí en Causa en Común también no tiene mucho, ¿no? Que publicamos nuestro informe sobre la situación de los policías en el país. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Los principales, ¿cómo decirlo? eh, afectados, o uno de los más afectados por la militarización, son precisamente las policías estatales y municipales, ¿no? Por el debilitamiento presupuestal que se ha comido la Sedena, por el abandono político, porque simplemente esos mecanismos, esas instancias previstas en la ley de seguridad, en la ley, perdón, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deberían de regular el desarrollo policial e impulsarlo, pues están completamente abandonadas, ¿no? En buena medida, otra vez, aludiendo a cómo la militarización también va muy de la mano con el empoderamiento del poder ejecutivo y la centralización del poder político. La estrategia de seguridad se definió todas las mañanas en las reuniones de seguridad del presidente López Obrador. Y nunca quedó claro qué es lo que se discutía ahí, cuáles eran las direcciones que se mandaban. Para decirlo, para ir cerrando un poco este tema, tienen toda la razón. A ver, sí, desde luego, ante la inexistencia de instituciones y el empoderamiento militar, en buena medida muchas partes del país acaban recayendo el autoritarismo. Yo creo que ese autoritarismo también es muchas de las principales alicientes de la violencia. Y además nos enfrentamos a otro reto que si quieren podemos platicar, y eso es un poco enlazándolo con con lo que planteaba hace rato, ¿no? Con el problema de las definiciones. La cada vez mayor dificultad de poder acceder a información pública de qué es lo que las autoridades y las instituciones están haciendo para atender los problemas sociales, ¿no? En el caso de la seguridad pública está muy claro. Hay cifras muy anómalas, que aquí en Causa en Común también nos hemos defendido, presentan signos de manipulación. No hay forma de verificar esas cifras y la realidad es que las estrategias, la política se está llevando a cabo en espacios cerrados, ¿no? Lejos del conocimiento de la ciudadanía. Bueno, y ya que lo planteas, y me parece muy importante, con todo y la manipulación de las cifras oficiales reportan casi 200,000 homicidios dolosos este sexenio, a pesar de esa manipulación. Y otra enmienda, otra reforma que también está en puerta y que también la van a aprobar, que va a implicar cerrar por completo el acceso a la información, la desaparición del INAI, que está cantada, que no lo quieren, no quieren que nadie revise lo que hacen, ni con el presupuesto, y ahora pues ni siquiera con la justicia. Eso también es digamos que una rayita más al tigre, ¿no? Sí, es otra, digamos, de los adjetivos con los cuales podemos llamar al nuevo Estado mexicano, ¿no? Y es un Estado cada vez más opaco. La realidad es esa, ¿no? En términos de transparencia, también aquí en Causa en Común recientemente publicamos esa investigación, en la cual revisamos el sustento documental de la información de seguridad pública que se presentaba todos los días en las mañaneras. Como bien lo dice, se está planeando cerrar, digámoslo así, el grifo de la información pública, no se está pensando bajar el switch. Lo que comentaba hace rato, ¿no? Estas instancias, estos derechos, estas normativas que de alguna manera permitían a la ciudadanía proteger, defender y ejercer derechos tan importantes como el acceso a la información pública, pues dependían de instituciones autónomas como lo era el Instituto Nacional, como lo era el INAI.
¿no? Y no nada más el INAI, que es lo que se propone eliminar, sino como tal todo el sistema de transparencia nacional que se edificó a partir del INAI. Es decir, los órganos de transparencia locales y herramientas indispensables como la Plataforma Nacional de Transparencia. Todas estas eran herramientas que de alguna manera, aunque bien lo dices, pese a la manipulación, pues nos permitían todavía acceder, conocer cuál era el sustento documental en manos de las instituciones, solicitar evidencia, que al final nos contestan lo que quieren, ¿no? Y algunas de las respuestas son muy absurdas, pero al menos, digamos, la herramienta estaba ahí. Hoy en día lo que se está perfilando es de verdad un nuevo, digamos, un nuevo escenario en el cual pues, las autoridades otra vez van a poder hacer política a la oscura y seguramente a la mala, pues con total impunidad, ¿no? Fernando, y nos vamos encaminando ya al exceso absoluto, porque el partido en el poder, bueno, pues cuenta con la mayoría legislativa, ¿no? Como hablábamos, el atropellamiento del Poder Judicial, si se concreta esta elección de jueces, magistrados, que ya sabemos cómo se las gastan para elegir. Y bueno, con el poder absoluto de la defensa nacional, que sabemos que trae una historia de excesos, excesos en todos sentidos, excesos en el gasto, excesos en atropellamientos, excesos eh, ya no te digo, se va a unir la Guardia Nacional cuando tenemos casos eh, inmediatos, cercanos, de gente que es detenida por patrulla de la Guardia Nacional y los despojan de sus automóviles, de sus camionetas, y hasta les hacen hacer transferencias de su celular en ese momento y nadie hace nada. Es decir, vamos a un estado muy preocupante. Sí, a ver, casos como esos abundan, ¿no? Y seguramente muchos de ellos ni siquiera conoceremos, ¿no? Por además los problemas que acarreamos en términos de la escasa denuncia ciudadana, la escasa confianza o percepción de efectividad de las instituciones. Yo ahí, para abonar un poco, lo que diría es, me llama mucho la atención y es otro de los datos que rescato de este sexenio, porque te habla de que hay cosas que se han hecho bien, pero sobre todo a una escala subnacional. Si ustedes ven, por ejemplo, los datos del INEGI, lo que ha pasado mucho, no, digamos, no empezó en este sexenio, ¿no? Ya venía desde, sobre todo a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero la realidad es que las policías estatales y las policías municipales han venido creciendo en términos de la confianza y la percepción de efectividad de la ciudadanía. Son datos que, digamos, yo siempre menciono porque quieren decir que para todos nosotros, digamos, que defendemos el fortalecimiento, el desarrollo de instituciones de seguridad civiles, digamos, como una suerte de defensa ante el avance de la militarización, digamos, pues tenemos herramientas suficientes para comenzar a afirmar que esta es una opción efectiva, ¿no? Que brinda resultados favorables para la población. Yo, mira, a veces parece que jugamos abogado del diablo, ¿no? Desde luego, todos los tipos de excesos que cometan, digamos, funcionarios públicos, los que sean, tienen que denunciarse y tienen que castigarse, ¿no? Pero para eso necesitamos instituciones, digamos, instituciones que se encarguen de vigilar el comportamiento de estos funcionarios, que los castiguen, que presenten las faltas administrativas, las medidas penales necesarias para evitar que se repitan. Necesitamos instituciones que preparen a estos funcionarios para que no cometan esos tipos de atropellos. No se ha prestado atención a nada de eso. La realidad es esa, ¿no? Durante este sexenio, pues en buena medida en lo que se ha confiado es en la supuesta, digamos, lealtad, eh, en la supuesta obediencia de las Fuerzas Armadas y que esos, digamos, son los atributos que se presentan ante la ciudadanía como el fundamento de una corporación incorruptible. Pero pues la realidad es muy diferente de eso, ¿no? Otra vez, estamos hablando de una estrategia que descansa sobre mera retórica, ¿no? Eh, yo no me he encontrado con ningún argumento realmente serio en el cual se diga por qué un militar hace mejor el trabajo, ya no digamos de un policía, pero de un ingeniero civil, por ejemplo, o de cualquier funcionario de cualquiera de las otras áreas de hoy en día de la administración pública que están en control de los militares. No las hay porque sería, pues, de verdad explicar un absurdo. No hay un argumento que te explique la superioridad de un elemento militar, salvo únicamente pues, la lealtad política, ¿no? Que se esté comprando a través de ese tipo de acciones. Ujú, Y, ujú. y de hecho, y si quisiera hacer hincapié en eso,
hay múltiples denuncias de cómo la Guardia Nacional está coludida con criminales, ¿no? Para no ir muy lejos, aquí en Veracruz, en las cumbres de Maltrata, que es uno de los tramos carreteros, es una autopista peligrosísima donde te asaltan a plena luz del día. A las 2 de la tarde llega un comando armado, te baja de tu coche y si te bien te va, no, te dejan tirado ahí y si mal te va, como ha ocurrido, te matan. Y ocurren esos asaltos a 1 kilómetro de donde está un puesto de la Guardia Nacional. Es imposible que no sepan que están ahí, a qué hora salen. Hay una evidente colusión. Entonces, ya no solamente hablar del mito de la incorruptibilidad, sino de la abierta complicidad con actos criminales de este cuerpo que, pues, no creo que así pueda resolver ni atender el tema de la seguridad pública. Sí, muy cierto. Otra vez, todos esos, digamos, casos que describen existen, digamos, son evidencias, digamos, no nada más de, eh, pues digamos, de las, de la insuficiencia de esos juegos retóricos, ¿no? Que nada se acoplan a la realidad del país en el que vivimos, sino también te hablan de que al final cualquier institución que tú creas, mientras no te dediques también a fortalecer el edificio en el cual tienen que funcionar, pues van a seguir siempre estando condenadas al fracaso, ¿no? O sea, al final, mira, ponemos a una nueva corporación, y por más que sea militar, que pues ya nos damos cuenta que eso no sirve para nada, o no cambia nada con respecto a las policías en términos de su colusión o de la impunidad con la que pueden llegar a actuar. Mientras siga existiendo en este, digamos, en este ecosistema llamado el edificio de seguridad pública y de procuración de justicia mexicano, que está tan invadido por una multiplicidad de intereses que dependen de la impunidad, llámese criminales, llámese de autoridades incompetentes, de lo que ustedes quieran, pues la realidad es que va a seguir ofreciendo los mismos pésimos resultados. Yo ahí te diría, y es otra un poco yo creo que de la absurdez, ¿no? Con la cual se ha llevado este debate, perdón, de la reforma en materia de Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y de Senadores. Esta reforma por sí misma no va a resolver el problema de inseguridad que se vive en el país. No lo puede resolver porque simplemente la Guardia Nacional es solamente una de las tantas piezas dentro de este edificio colapsado de la seguridad pública. Si no se lleva a cabo o se busca implementar con la misma fuerza una reforma que alivie, despresurice, por ejemplo, a las fiscalías tan colapsadas que tenemos en el país, mientras no se homologuen, por ejemplo, los catálogos y los protocolos que tienen que ver con la inhumación, con el procesamiento de cadáveres, tenemos una crisis forense enorme en el país que también toca a las fiscalías y que no se les destina recursos para fortalecer las actividades periciales de esas unidades forenses. Mientras no se fortalezca a los juzgados del país, mientras no se fortalezca las defensorías públicas, mientras no se invierta y se reforme para hacer valer, como está determinado en la ley, el sistema penitenciario nacional y convertirlo realmente, digamos, en una institución dedicada a la reinserción social, pues la realidad es que pues, este país va a seguir siendo igual de inseguro y de violento como lo hemos visto ya en 3 sexenios. Pues estamos, yo creo que viviendo ya una tercera derrota, ¿no? Ya van 3 derrotas seguidas, pero en buena medida porque, pues, otra vez yo insisto, no se ve el edificio completo, ¿no? Y no se entiende, digamos, las medidas que se tienen que tomar, pues como una cadenita, ¿no? De múltiples acciones, de múltiples reformas e instituciones diferentes que tienen que cada vez estar mejor intervinculadas, que tienen que estar mejor preparadas, mejor financiadas. Pues sí, cada una de momento está actuando por su propia cuenta, pero en buena medida porque se enfrentan a los mismos desafíos presupuestales, de preparación, etc. Fernando, al parecer la presidenta, la primera presidenta mujer tiene un gran reto por delante. En pocos días va a iniciar su periodo de gobierno con un país colapsado en el tema de seguridad, con un país en encono, con un país en llamas. ¿Cuál es tu pronóstico, tu análisis? No sé si Causa en Común han hecho algún tipo de investigación al respecto. Pues mira, la realidad es que otra vez sigue siendo muy incierto. Creo que eh, qué tanto va a cambiar el país. Uno a lo mejor deja un poco de espacio a la esperanza todavía, ¿no? Pero la realidad es que creo que como se ha ido avanzando con las reformas,
En todo caso, lo que sigue profundizando es el debilitamiento institucional, ¿no? Cuando deberíamos de caminar en la dirección inversa. Eh, es muy difícil pronosticar necesariamente qué país podemos tener con instituciones cada vez más débiles, pero pues, indudablemente no podemos tener un país cada vez, un país más estable. Eh, yo te diría, otra de las muchas cosas que se han detectado, que se han, digamos, denunciado como uno de los problemas que se exacerbaron durante el gobierno de López Obrador, es lo que tuvo que ver con la pérdida del control territorial, ¿no? Cosa que de hecho no es menor. Otra vez, es inevitable que se pierda el control, digamos, el ejercicio de la soberanía sobre partes del territorio mexicano si no cuentas con un edificio de seguridad pública lo suficientemente sólido, lo suficientemente competente, bien financiado, bien preparado para hacer cumplir el Estado de Derecho en esas zonas. Eh, las partes del país en las cuales hoy en día, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿no? Culiacán, con todo lo que está pasando ahorita en esa parte del país, o en Chiapas, con toda la inestabilidad que se ha provocado por la incursión de organizaciones criminales, pues digamos, pintan quizás un escenario de lo que podemos ver que se va a empezar a replicar otra vez en partes del país, ¿no? Hay, digamos, regiones del país que hoy en día gozan de una nueva, digamos, época de paz, por ejemplo, Tamaulipas, después de periodos tan sangrientos que se tuvieron durante el gobierno de Felipe Calderón, pero que indudablemente yo creo que ven estos nuevos, digamos, bolsones de inseguridad e inestabilidad criminal, pues como un recordatorio de digamos, la amenaza siempre presente que está en Yerdes, ¿no? A menos de que, pues, otra vez, se continúe apostando por el desarrollo institucional que tanto hace falta. Está muy por verse, la realidad es esa, pero yo sí creo que digamos, las herencias, el testamento de lo que está quedando después del gobierno de López Obrador, sobre todo en términos de seguridad y procuración de justicia, pues sí alerta un poco, ¿no? De los fenómenos que podemos ver que se van a replicar. Uno último que también rescato, y si quieren lo retomamos ahorita, por ejemplo, el desplazamiento forzado interno, que otra vez se ha visto mucho en Chiapas, digamos, la nueva explosión de violencia, creo que ahora de una manera mucho más explícita, obliga a la gente a huir en multitudes de sus lugares de origen. Otro fenómeno que no se reconoce por el gobierno federal, que de hecho en los últimos años se ha buscado tergiversar por completo y eliminar los registros, la desaparición de personas, ¿no? Sabemos que hay un importante elemento criminal que está provocando e incentivando la desaparición de miles de personas todos los años en México y que, otra vez, si las instituciones de búsqueda y de procuración de justicia competentes, seguramente vamos a ir que van a ir a aumento. Entonces, yo te diría que en vista de cómo estamos hablando el sexenio, esas son, digamos, tres de las cosas que podemos vaticinar que, a menos que se fortalezcan las instituciones debidas, vamos a ver que se van a continuar profundizando en el sexenio de Claudia Sheinbaum. El desplazamiento forzado interno, la pérdida del control territorial y la desaparición de personas. Lo cual es espeluznante, ¿no? Sobre todo cuando vemos un gobierno que efectivamente no le interesa tocar el tema particularmente de la desaparición de personas, pero se gasta no sé cuántos miles de millones en ir a buscar un hueso a Panamá, ¿no? Pero y a esto agregarle, y porque tenía la idea, se me había pasado, pero sí me gustaría puntualizar que tenemos una comisión de derechos humanos, una comisión nacional de papel, que es un mal chiste, que está completamente subordinada a lo que diga el Ejecutivo, pues porque la persona que pusieron ahí no es una persona independiente, autónoma, es una empleada que pusieron ellos, una militante del partido oficial, y que pues cualquier cosa también que implique una afectación a la imagen de las Fuerzas Armadas o del gobierno, simplemente no va a llevar curso. Y esto me lleva a plantear, ¿estamos en la completa indefensión los ciudadanos ante este escenario? Pues mira, sin duda perdemos un aliado importante, ¿no? Creo que lo vimos, ¿no? En los pasados sexenios, justamente ante el avance de los primeros pasos, no los primeros pasos, pero quizás de los primeros signos de la militarización que ya se estaba cocinando, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue por lo menos un portavoz de víctimas, te diría. Desde luego sabemos las limitaciones jurídicas que tiene la comisión, no el hecho de que no tenga, digamos, un poder pues vinculante, digamos que puede imponer sanciones, simplemente emitir recomendaciones, pero al menos, digamos, era
un portavoz público, una suerte de defensoría ante la sociedad y ante la comunidad internacional de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en México, ¿no? Sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas. En buena medida le debemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos múltiples apoyos, múltiples evidencias que se presentaron ante tribunales internacionales y que concluyeron en sentencias como la que mencionaba hace rato, ¿no? Directrices muy concretas de cómo tiene que ser la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy en día lo dices bien, y hay que decirlo así tal cual. Estamos ante una comisión subordinada desde su titular, ¿no? Te habla, yo creo que de otra cuestión muy importante que la experiencia de sexenio nos tendría que poner a reflexionar muy seriamente, y eso es estos, digamos, organismos autónomos, que además hoy en día, también lo comentabas hace rato, ¿no? Pues están al vilo de la eliminación, comenzando por el INAI, por múltiples otros. Pues de qué manera nos aseguramos que los que queden puedan continuar ejerciendo, disfrutando de un margen de autonomía, es decir, independiente de la volubilidad de los cambios políticos que sabemos que está viviendo el país, ¿no? Porque creo que eso ha sido la principal piedra de toque, digamos, la principal llave de cambio que ha ocasionado en buena medida la pérdida de autonomía de muchas de estas instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una de ellas. Y otra vez, si entra un precedente, yo creo que peligroso, por lo que podría pasar con los órganos constitucionales autónomos que nos quedan. El INE, que pues también ya ha dado evidencias de estar ya muy inclinado hacia los intereses del oficialismo, y el Banco de México, ¿no? Son, otra vez, aquí hacemos ejercicios de perspectivas quizás muy fatalistas, pero como comentaba, creo que el cierre de sexenio tan agitado que estamos viviendo sí sienta, digamos, o arroja pues múltiples advertencias, ¿no? De cómo podría comenzar a ser, pues digamos, cuáles podrían ser las decisiones que van a empezar a tomar en el nuevo sexenio, ¿no? La realidad es que cambió mucho el país, ¿no? Que yo creo que teníamos desde la elección. Es decir, el Estado que iba a comandar Claudia Sheinbaum, pues ya es completamente otro, ¿no? Y digamos, hay atisbos de, pues digamos, de la nueva volatilidad y de la nueva importancia que van a tener sus decisiones, ¿no? Ante, digamos, un Estado más debilitado por múltiples factores, desde, digamos, desde la deuda, por ejemplo, que hoy en día se está cambiando, hasta también, desde luego, el debilitamiento institucional por la militarización, la falta de presupuesto, en fin. Son múltiples cosas, como se dan cuenta, pero me quedaría yo creo que un poco con eso. O sea, es un reto muy fuerte el que tiene por delante el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Fernando, estoy revisando algunos datos y bueno, nos dicen que a los mexicanos nos han visto la cara por muchos días en las mañanas y esto lo hizo Causa en Común, elaboró un informe Sí. y con el objetivo de verificar el sustento documental de las declaraciones sobre temas de seguridad Ujú. emitidas en 573 conferencias de prensa matutinas. Y bueno, el estudio abarca más de 2.500 solicitudes de información a las 6 principales instituciones federales responsables de la seguridad. Bueno, resulta que el informe muestra que solo 35% de las respuestas coinciden con las declaraciones emitidas en las conferencias. Ujú. Es decir, eh, hablamos de la opacidad, hablamos pero de la falta de información y de cómo nos han visto la cara a los mexicanos. Y la desinformación La total, sí, pues. sí, absoluta, sí, absoluta. Totalmente, yo creo que me gusta un poco cómo está descrito en ese informe, ¿no? Que decimos que el único dato cierto es que no tenemos datos Exacto. confiables, ¿no? De seguridad pública en el país. Así es, así es. Por comentarles un poco, los invito a que revisen esa investigación, sobre todo para que entiendan un poco mejor la dimensión de ese número, quizás con algunos ejemplos que incluimos, pero para que se den cuenta del tamaño de, digamos, de la desinformación que ustedes mencionan, ¿no? Nos dimos muchas veces cuenta a través de estas solicitudes de información. Por ejemplo, los datos que se compartían en las mañaneras, ¿no? Que se decía que en tal periodo de tiempo, en tal lugar del país, se tenían desplegados a tantos elementos de las Fuerzas Armadas, a tantos de la Guardia Nacional, y se mencionaba un dato en la mañanera, ¿no? Cuando tú le preguntas a la Sedena o a la CEMAR o a la Guardia Nacional por ese mismo dato, te contesta un número completamente diferente. Y ahí es donde uno se pregunta, a ver, entonces, pues, ¿Cuál es el bueno? cuál es la información confiable, ¿no? Y hay tantas evidencias de verdad de respuestas absurdas. Además, de entrada, otro dato que hay, que se pasó un poco por alto, ¿no? Y eso es,
más de la mitad de las solicitudes de información simplemente no son contestadas. O te contestan información parcial o argumentan que son incompetentes, que esa información es inexistente, que esa información está reservada, es decir, simplemente no hay un compromiso con la transparencia, ¿no? Y la información que se publica, bien lo decías, apenas el 36% pues realmente coincide y da un sustento real que nos permite por lo menos coincidir con lo que están diciéndose en las mañaneras. La inmensa mayoría de los datos pues, simplemente nos hablan de que no existe, simplemente no tenemos ninguna forma de confiar en que se estén llevando a cabo los procesos de verificación y de recopilación necesarios para contar con datos de seguridad pública. Ni siquiera en algo tan elemental, fíjense, no nos podemos poner de acuerdo en cuál es el estado de fuerza de las Fuerzas Armadas. Así de fácil. Y son de las quienes se les está entregando la función de la seguridad pública. No sabemos cuántos son, no sabemos en dónde están, no sabemos cuáles son sus resultados de a cuántas personas detienen, cuál es el tamaño de qué cantidad de drogas aseguran, cuántas armas aseguran. No hay ninguna coincidencia en ninguno de esos datos, ¿no? Y cuando se les pide actuar, dicen, no, no podemos, mejor que ahí los señores en Culiacán se arreglen solos, ¿no? Nos La claudicación, dice, ¿mandé? la claudicación absoluta, ¿no? La claudicación absoluta, efectivamente. Nos dice Sidney Marcos, la abogada Sidney Marcos, totalmente de acuerdo con la afirmación de que el Estado mexicano que teníamos el día de las elecciones, al que quedará configurado cuando inicie la administración de la nueva titular del Ejecutivo Federal, es otro. Es un Estado autoritario, configurado así desde la propia Constitución Federal. Esto traerá aparejadas muchas fricciones internacionales y eventualmente nuevas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones sistemáticas pues, a los derechos humanos. Tu opinión sobre la opinión que nos da la abogada. Creo que es cierto, o sea, podemos coincidir con muchas cosas, ¿no? Totalmente cierto, o sea, inevitablemente, digamos, la comunidad internacional va a tener que comenzar a pronunciarse, ¿no? Sobre muchos de los cambios, bien lo dices, ¿no? Que son atropellos contra la misma constitución, perdón, que se están llevando a cabo. Y ahí está la primera evidencia, ¿no? La manera en la cual la constitución está contradiciendo los tratados internacionales. Otra vez, yo no soy ningún experto en esta materia. No sé hasta qué punto, digamos, la contradicción entre la constitución y un tratado internacional, no sé cuáles son, digamos, las consecuencias jurídicas que se desprenden de eso, no sé cuál es el que se imponga, no sé necesariamente, digamos, hacia dónde se llevan este tipo de disputas. Simplemente, digamos, al menos nosotros que vivimos en este país, pues la realidad es que sí. Creo que desde la Constitución misma se están eliminando muchos de esos salvoconductos, muchas de esas, digamos, garantías institucionales que nos permitían a nosotros como ciudadanos, pues ejercer derechos, eh, pues de una manera muchísimo más libre, ¿no? Muchísimo más autónoma. ¿Quieres? ¿No? Pues También para, adelante. para concluir, Fernando, el sexenio de Claudia Sheinbaum va a iniciar con una clase militar súper empoderada, con todas las amarras en las manos de la seguridad, que además son constructores, que además son aduaneros, que además controlan los puertos, pero que han claudicado en una de las tareas que les encomendaron, que es combatir al crimen organizado, ¿no? Ahí sí no se meten, ¿no? Ahí dicen abrazos, no balazos. Comienza un sexenio en la incertidumbre, con signos muy evidentes de una creciente sentido autoritario del ejercicio del poder, opaco, y que además vemos cómo desde el propio gobierno y desde las instituciones del gobierno, del Estado, hay un total desprecio por la ley. Vemos cómo hoy el Ejecutivo y el Legislativo les vale gorro lo que diga el judicial, desacatan suspensiones, desacatan amparos. ¿Qué podemos esperar en ese escenario del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum? Pues yo te diría, creo que otra vez, evidencia del nuevo orden de las cosas que se está configurando, ¿no?
Es muy cierto. Yo, en el México moderno, no se había visto que dos poderes se unieran para destruir, para someter a un tercero, ¿no? En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo uniéndose para someter al Judicial. Eh, Además, cometiendo múltiples desacatos de la ley. Para no ir más lejos, o sea, desde que se estableció por decreto que el control administrativo de la Guardia Nacional iba ya a pasar a la Sedena, incluso antes de que se aprobara esta reforma, la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto y dijo que eso era inconstitucional. ¿Cambió algo? La realidad es que no. Eso ¿No les continuó importó? avanzando. No les importó. Ahí está la prueba más evidente, ¿no? La militarización, pues va porque va y va porque es una decisión tomada desde el Ejecutivo, solapada por el Poder Legislativo. Yo aquí nada más agregaría otra cosa, porque es otra de las cosas que no se, que digamos están contenidas en la reforma. Y bien lo dices, ¿no? Hoy en día tenemos a las Fuerzas Armadas participando en cada vez más ámbitos de la vida pública, ya no nada más la seguridad. Yo siempre hago este ejercicio, ¿no? En este país, creo que sobre todo en este sexenio, nos hemos acostumbrado a que digamos, muchos ámbitos de la vida pública, de la vida social, ya pasan por un filtro militar. Desde la seguridad carretera hasta, por ejemplo, la distribución de energía, porque las Fuerzas Armadas se encargan de vigilar los ductos de Pemex, las instalaciones de la CFE, la seguridad pública y hoy en día, pues el filtro, digamos, de las infracciones penales que van a estar en manos también de las Fuerzas Armadas, el reparto de libros de texto, la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la política de desarrollo científico a través del CONACYT. Son cada vez más y más los filtros militares a través de los cuales la ciudadanía tiene que pasar. Energía, telecomunicaciones, carreteras, seguridad. Esas cosas ya cada vez están más en control de las Fuerzas Armadas. Y de acuerdo con esta reforma, basta cualquier modificación a las leyes secundarias o a la Constitución, que pues también el oficialismo tiene el poder ya para modificar la Constitución, para que las Fuerzas Armadas puedan participar en el ámbito de la vida pública que ellos quieran. Esos tiempos en los cuales estaba circunscrita, porque así lo decía la Constitución antes de esta reforma, que la acción, el trabajo, perdón, que las Fuerzas Armadas estaban limitadas a solamente aquello que estrictamente tenía que ver con la disciplina militar, se ha eliminado. Hoy en día ha estado una reforma de una ley, la que quieran, para participar en el ámbito de la vida pública que ellos deseen. Entonces, pues sí, otra evidencia de que pues, el país al que nos estamos aproximando pues ya es otro, ¿no? Y no particularmente el que desearíamos muchos, ¿no? Sí. Fernando, te queremos agradecer muchísimo tu participación esta noche en La Clave. Sin duda has sido muy puntual en la exposición que nos has hecho, pues, sobre las implicaciones que esto tiene y que, pues, no se explican o no se resuelven con la salida simplona de que es que no es militarización porque la comandante suprema va a ser civil, ¿no? Pues no, siempre ha sido civil, ¿no? Claro, Desde Miguel Alemán siempre ha sido civil. El problema no es que sea civil quien esté al mando del Ejecutivo, sino el control real que van a tener los militares y las implicaciones directas para la vida de las personas de este país. Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos pues en contacto y pues las puertas siempre de La Clave están abiertas. muchas gracias, para mí es un placer y pues ya saben, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.